Shalom amigos, buena semana. Hoy es un día especial porque estamos haciendo plegaria por muchos compañeros que están ahí en el Caribe sufriendo la semana. Y también extendemos nuestra plegaria a todos los que sufren en el mundo. Y antes de comenzar la clase, quería leer una carta del Rebbe. Primero vamos a decir un Teilim, un capítulo de Teilim que se dice en los momentos de sufrimiento. Esperemos que Besrat Hashem no sufra. La Menatzeach Mizmor le David, Yanha Adonai Beyom Tzara, Yisagebcha Hashem Elohi Yaakov, Yishlach Ezrecha Mikodesh Umitzion Yisadeka, Yizkor Kol Minchoteja Veolatcha Yidashne Sela, Yiten Lecha Chilbabecha Bechol Atzatcha Emale, Neanena Bishvateja Ubeshem Eloheinu Nigdol Yemale Adonai Kol Mishaloteja, Ata Yadati Ki Yoshia Adonai Meshicho Yanenu Mishmei Kocho Vigburot Yesha Yemino Eile Barrechev Eile Basusim Banachnu Mishim Adonai Lo Naskir Eima Karu Benafalu Banachnu Kamnu Nitodat Adonai Yoshia Amelech Yaneinu Yom Koreinu. Y viendo las cartas del Rebbe, hay un hermoso libro con cartas traducidas al castellano, donde el Rebbe en el año 5727, o sea, hace 150 años exactamente, le contesta a una señora que le pregunta dos cosas. Vamos a ver si leemos las dos respuestas. La primera, el Rebbe dice así: saludo y bendición, Shalom Ubrajá.
He recibido debidamente su carta en la que me escribe acerca de varias cosas que no comprende, particularmente el sufrimiento de su padre. Especialmente, ¿por qué haría Dios que cualquier buena persona sufra? A juzgar por su carta, le dice el Rebbe, seguro que es innecesario explicarle en detalle que, por cierto, no sorprende que un ser humano no comprenda los caminos de Dios, pues un ser creado sin duda no puede entender al Creador. Solo a causa de la infinita bondad de Dios es que Él ha revelado al hombre determinados aspectos de su divina providencia. Piense en un niño en el que se le ordena sentarse y aprender el alfabeto, o hacer su tarea para el hogar y cosas similares. Aun cuando obre conforme estas instrucciones, no lo está haciendo porque se da cuenta de la sabiduría superior de sus mayores, sino porque no tiene elección en el asunto, dado que es obligado por su padre, madre o maestro a hacerlo. En lo que al niño concierne, verse privado de aire fresco, del juego, del descanso u otras actividades que generalmente son consideradas benéficas para los niños, es un verdadero sufrimiento. No obstante, ¿qué consideración merece el sufrimiento temporario del niño, aun cuando se extienda por días o meses, al compararse con el bien del que disfrutará por el resto de su vida en virtud de su sumisión? Rebbe compara al sufrimiento de los seres humanos con la educación del niño, de todos los beneficios que va a tener después por verse privado de cosas que a lo mejor ahora lo harían disfrutar o incluso verse afligido por sufrimientos. En la Torá se explica y enfatiza a menudo que la vida en esta tierra es apenas un preparativo para la vida futura y eterna del mundo venidero. La Mishnah declara, este mundo es como una antesala para el mundo futuro. Prepárate en la antesala para que puedas entrar al salón del banquete. Ahora bien, si sucede que durante el tiempo de uno en la antesala ha habido un periodo de sufrimiento, pero que éste habrá de ser compensado por una ganancia infinita en el salón del banquete, ciertamente habrá valido la pena haber sufrido así. Es imposible describir la alegría de la vida del alma en el mundo venidero, pues aún en este mundo, mientras el alma está unida al cuerpo, su vida está en un plano infinitamente más alto. Cuanto más es así cuando el alma ya no está entrampada en el cuerpo. Compare la alegría y excitación de un niño cuando recibe un dulce, una golosina, con la alegría de un científico muy sabio y ilustrado que logra resolver con éxito un importante problema científico. En este caso, una vez más, como se dijera antes, hay cierta relación entre el niño y el científico, pues todo es relativo. Pero en cuanto a la vida en esta tierra y la vida del alma en el mundo futuro, las diferencias no son de grado sino de tipo, y no hay un denominador común cualquiera que fuera entre las dos. Entre los seres humanos, ya sea que sea un niño, ya sea que sea una persona adulta, los niños buscan una golosina, los adultos buscan una fortuna, pero en realidad el grado de placer que encuentran e incluso el objetivo que están persiguiendo no guardan relación una con otra. Para ambos tiene un valor determinado y son incluso logros pasajeros. Pero en cuanto a comparar la vida en esta tierra con la vida del alma en el mundo futuro, las diferencias no son de nivel, de grado, sino que son de tipo, son niveles completamente diferentes que no se pueden comparar. No tienen ningún denominador común. Al mismo tiempo ha de recordarse que el sufrimiento en la antesala, que no es más que un pasillo que conduce al salón del banquete, es solamente temporario, mientras la ganancia es eterna. Por supuesto, usted podría preguntar, ¿por qué deben ser así las cosas? Está bien,
el Rebbe nos está explicando algo y tiene su lógica, pero ¿por qué Hashem hizo un mundo donde la gente tiene que sufrir para recibir recompensa? Usted podría preguntar, dice el Rebbe, ¿por qué deben hacer así las cosas, dispuestas de manera tal que uno deba renunciar a algo a fin de ganar otra cosa más grande? Pero sería lo mismo que un niño preguntando por qué debe renunciar a sus placeres al aire libre, etcétera, etcétera, para ganar inteligencia, por qué él no puede jugar a la pelota, y así igual tener un futuro y tener un trabajo y, y todo lo que él quiere material. Cualquier persona adulta puede entenderlo. Incluso en nuestra época es un poco difícil de entender porque los que menos trabajan son los que más ganan. Incluso gente que se gana la vida al aire libre jugando al fútbol o boxeando, gana cientos de millones de dólares, mientras que la persona que trabaja. Pero de todas maneras, la comparación es la misma. Una persona que busca el beneficio de obtener millones de dólares no es muy diferente del niño que busca un chupetín, una golosina. Entonces, de todas maneras, no es una falta de bondad para con el niño privarlo de esa manera, porque él, gracias a eso, gracias a que se prepara y se fortalece tanto física como espiritualmente, como psicológicamente, va a poder recibir toda la revelación del mundo futuro, así como el científico o el futbolista se prepara durante 6 días sufriendo y agotándose para un par de horas o unos minutos de alegría cuando triunfa. Entonces el Rebbe dice, confío que lo antedicho bastará para responder a su pregunta. Y entonces cada uno tiene que pensar si esta respuesta le satisfizo. Y si no le satisfizo, eso les permite, si les satisfizo o no, les permite saber en qué grado de evolución, en qué grado de conciencia de la verdad se encuentra. Y para completar, la persona, esta señora le hizo una segunda pregunta. Vamos a entender algo acerca de lo que nos pasó esta semana, que fuimos a un casamiento y verdaderamente no fue realizado de la forma 100% de acuerdo con la Torah, en cuanto, no de los novios, no hablo de las parejas, sino de la gente que fue allí, que un poco se pasó de la línea. En sí van a entender cuando lea la carta del Rebbe. Dice, en cuanto a su segunda pregunta respecto del baile social, la gente que va a bailar y a divertirse, etcétera, etcétera. La respuesta ya puede hallarse, de hecho, en su propia carta, en la que usted hace la observación de que la conducta de alguna de las personas bailando y haciendo actividades similares deja mucho que desear. No solamente que eso le perjudica a la persona y a su espiritualidad, sino que hoy en día la mayoría de esos lugares está lleno de drogas y alcohol y cigarrillo y prostitución. Esto entonces muestra los peligros inherentes en una conducta tal, reñida con el Shulchan Aruch, el código de leyes judías, pues obviamente aquellos cuya conducta se ha deteriorado a tal punto no comenzaron inmediatamente en ese nivel. O sea, los que llegaron a ese punto tan bajo no empezaron desde ahí. Empezaron de pequeñas deslices, como usted señala, solo querían tener alguna diversión inocente, etcétera. Pero uno debe tener presente a dónde conduce esa actividad.
Claramente, el Yetzer Hara, la inclinación al mal, no está ocioso. Él sabe que si fuera a abordar a una muchacha o muchachos judíos que son religiosos y desean seguir siéndolo, e intentara de inmediato tentarlos a transgredir una ley explícita del Shulchan Aruch, ¿no lo escucharían? Por otra parte, si viniera y les invitara a permitirse algo en apariencia inocente, algo que solo un rabino demasiado estricto consideraría reprochable, este es el primer paso hacia la trampa en la que caerían el incauto muchacho o muchacha, y con el que se vería arrastrado, eventualmente a quebrar incluso las leyes explícitas del Shulchan Aruch. Porque siempre cuando se empieza a rodar una bola de nieve, nunca se sabe el tamaño que va a tener y a dónde va a llegar. Esta es también la razón de que nuestros sabios nos prescribieran mantenernos alejados de un mal vecino y un mal amigo, como también aprendemos el Pirkei Avot. En cuanto a la pregunta de cómo vencer mejor las tentaciones del Yetzer Hara, entonces la señora pregunta cómo se puede hacer para evitar caer de entrada, no ya caer tan bajo, sino entender del principio hacia dónde uno se está dirigiendo y qué está eligiendo. Porque también aquellas pequeñas cosas son del Yetzer Hara. Así como una persona que vive de forma saludable, de repente alguien le dice, bueno, prueba esto, un poquito no te va a hacer nada. Puede ser que ese poquito no le haga nada, pero ese poquito es una puerta que se abre, una llave que abre una cerradura para entrar a toda una gama de cosas que en definitiva sí lo van a perjudicar. En cuanto a la pregunta de cómo vencer mejor las tentaciones del Yetzer Hara, el mejor camino es ni siquiera dejarse llegar a la primera base. Está haciendo referencia al béisbol que se juega en Estados Unidos y en algunas ciudades de América. Uno dice, bueno, cuando llega a la cuarta base, el corredor, y se gana, entonces ahí va a ser un problema. No, el problema ya está cuando llega a la primera base, ahí es donde estamos a tiempo de evitarlo. En otras palabras, cuando tiene lugar un pensamiento indeseable, es necesario expulsarlo de la mente al instante, como estudiamos en el Tanya, en las clases pasadas. Sin embargo, cuando la mente tiende a vagar, también debe ser controlada. En otras palabras, solo es posible librar a la mente de un pensamiento indeseable abocándose a otro. Como decimos, ¿cómo uno se puede alejar del mal? Haciendo el bien. Y eso en el pensamiento, en las emociones y en la acción. Por tanto, cuando se presenta un pensamiento indeseable, se debe comenzar a pensar al instante acerca de cosas buenas. Cómo beneficiarse a uno mismo y a otros y cosas similares. De este modo uno puede aprender a mantener la propia mente ocupada con pensamientos buenos y útiles en todo momento. Y esto es para todo instante de la vida, pero también tenemos que tener pensamientos buenos en los momentos difíciles. Así que estas son palabras especiales para toda esta gente que está esperando el huracán o aquellos que ya están bajo los efectos del huracán. Siempre tener pensamientos buenos en la mente y eso les va a permitir que Hashem los cuide y que además estar con la mente positiva para tomar decisiones que a veces uno no está preparado anímicamente para tomar si toma las cosas muy en forma depresiva. Entonces, cuando el Yetzer Hara viene y nos dice que va a pasar algo malo o que por qué no hacemos esto, que total una vez no pasa nada, entonces tenemos que sacar de la mente y empezar enseguida a ver qué cosas buenas podemos hacer para ocuparnos en otro asunto. Y ahora otra pregunta. Con respecto a la pregunta de cómo desarrollar un amor más grande por la Torah y por Dios, en general todas las cosas buenas resultan del estudio de la Torah y la observancia de las mitzvot. Como está escrito, si has de marchar en mis estatutos, en la perashá Imbejukotai,
donde dice, si vas a marchar de acuerdo con lo que yo ordené, entonces te voy a dar todas estas bendiciones. Después dice, si no, y Rashi observa, dice el Rebe, si has de esforzarte en la Torah, ¿qué quiere decir ir de acuerdo con los estatutos de Dios? Esforzarse en el estudio, en el cumplimiento de la Torah. Entonces Dios promete, yo te daré lluvias en su debida estación, etcétera, y todas las bendiciones materiales y espirituales mencionadas allí. Así que las otras veces me preguntaban con respecto al eclipse, y el Rebbe contestó que en el eclipse no se dicen bendiciones, porque es una señal de que baja la luz del sol, aludiendo al ocultamiento de Dios. Siempre que hay un bajón de luz no hay que bendecir, pero sí lo que se puede hacer es meditar en lo que significa eso dentro de uno mismo y hacer teshuvá. Siempre es buen momento para hacer teshuvá, especialmente en los momentos difíciles. Y acá justamente habla del tema de las lluvias. En la Perashá Kitabó, que estudiamos esta semana, también habla de la bendición y la maldición por hacer y no hacer, las cosas que va a hacer Dios por eso. Entonces, si ahora que estamos en momentos difíciles, y no hablo de nadie en especial, sino que es todo lo que viene del cielo es un mensaje para cada uno de nosotros, tanto para saber que el sufrimiento es algo pasajero, lo mismo que la recompensa en este mundo es algo pasajero, que la verdadera recompensa va a venir en el mundo por venir. Y entonces cuando más acciones buenas hagamos y más nos esforcemos en la Torah, más bendición va a venir, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Y entonces dice, yo te daré lluvias en su debida estación. Así que hay estos huracanes y los cambios climáticos y los problemas de salud, tanto individual como a nivel generacional. Tenemos que ver que es una enseñanza especial para nuestra época. Entonces, así como tenemos que estudiar Torah, o sea, tenemos que ingresar a nuestro ser las palabras buenas de la Torah para rectificarnos, purificarnos, pero el objetivo es, en definitiva, hacer cosas buenas. Así también, físicamente, si nosotros queremos divertirnos y ser felices y tener el cuerpo sano, tenemos que ver con qué nos alimentamos, por la boca, la nariz, la piel, por todos lados, qué dejamos entrar en nuestro cuerpo y cómo hacer para eliminar las cosas que nos hacen mal. Y entonces al final dice, sugiero que haga revisar sus tefilín. Esta es una norma general, y especialmente en el mes de Elul, que andamos a revisar los tefilín, las mezuzot y todas las cosas que tenemos en nuestra casa, si no han sido examinados dentro de los 12 meses pasados, y que antes de que se los ponga cada mañana en los días de semana, aparte una pequeña moneda para tzedakah, y esto último blinder sin promesa. Entonces, los preceptos, acá el Rebbe habla de alguien que haga revisar los tefilín para cumplir con la mitzvah de forma correcta, porque si están malos no se puede cumplir con la mitzvah. Pero además de poner los tefilín en cada uno de los preceptos que tenga que cumplir, además poner una moneda de tzedakah. En respuesta a otra pregunta suya, debería ser evidente por sí mismo que todo el correo dirigido a mí es abierto solamente por mí y que por supuesto es confidencial. Es importante saber que cuando uno se dirige al tzadik, ya sea por carta o hablando o imaginándose que le está hablando al tzadik y de esa manera él puede interceder por nosotros para darnos un buen consejo o para ir el que tiene contacto directo con las almas de los mundos y con Dios puede interceder por nosotros. También todo lo que hablamos con Hashem y todo lo que pedimos es confidencial. Y Hashem nos contesta siempre. Muy bien, pero hoy
tenemos que seguir con nuestra clase de Tanya. Así que vamos a poner una pequeña melodía como recién para aquellos que recién llegan y continuamos con el estudio de Tanya. Vamos a continuar con este capítulo y vamos a decir algunas palabras para ponernos en tema porque ya estamos en la tercera parte. Habíamos estudiado en el capítulo anterior la relación que hay entre la ejecución de la mitzvah con el cuerpo y la intención con que uno cumple esa mitzvah. Y habíamos estudiado que la mayoría de los preceptos es más importante la acción, realizarlo, que la intención que uno tiene. Si es una intención muy profunda o hay que saber de qué se trata, pero lo importante es cumplirlo. Pero el Rebbe explica que una mitzvah cumplida con una intención, sabiendo, teniendo conciencia de todos los niveles que abarca el cumplimiento y el objetivo y cuál es su raíz y la intención que tiene Dios, etcétera, etcétera. Entonces esa mitzvah tiene un poder mucho más fuerte. Por ejemplo, cuando uno pone tzedakah, no es lo mismo ponerse de acá a desgano o porque uno está acostumbrado, que ponerse de acá porque uno dice, yo con esto estoy trayendo al Mashiach, con esto voy a hacer que el mundo sea mejor, con esto voy a traer luz al mundo, y así un montón de tensiones que tiene la tzedakah. Entonces, la realización de la mitzvah es el cuerpo y la intención es el alma. Entonces, nunca hay un cuerpo vivo sin alma. Entonces, toda mitzvah tiene que ser tiene que tener tu intención. Y entonces, en este capítulo, el Rebbe hace hincapié en el estudio de lo que es la intención que hay dentro. Y entonces empieza a indagar qué son las cosas que hay dentro del alma. Y para eso compara al servicio, a la forma que se cumplen los preceptos con los ángeles, con cuál es el temor y el amor que tienen los ángeles, para ver también un poco cómo el ser humano tiene que despertar dentro suyo ese amor y temor constantemente, pero sobre todo cuando cumple los preceptos, para que esa intención sea más sublime. Entonces, explica que los ángeles son comparados con los animales que había en la carroza divina. Y entonces, como estudiamos también este domingo, habla que el rey, el buey, que está a la izquierda porque es la Geburá, es la fuerza, y es el temor. Y así hay ángeles que son comparados con los animales porque su cumplimiento es emocional. Y hay otros ángeles que son de gesed, de amor. Entonces, en general, las emociones tienen que ver con el mundo de Yetzirah. Hay 4 mundos, comparados con los niveles también del alma. Está lo que es el inconsciente profundo, aquello que está por encima y la raíz del alma. También eso es el Ein Sof, la luz Ein Sof, que está anterior a la creación de los mundos. El primer mundo creado es el mundo de Atzilut, donde todo es unidad, donde todo está
está cada uno de sus componentes, pero interincluidos en una unidad completa. Entonces cada uno de ellos tiene dentro suyo a todos los demás. Entonces, si lo vemos desde afuera, no podemos diferenciar muy bien en cada uno de los componentes. Pero si lo vemos desde adentro, eso se llama un equilibrio y una armonía perfecta entre todos los componentes del alma, las 10 sefirot y sus poderes. Y eso es el mundo de Atzilut. Es la primera emanación del Ein Sof, que es todo perfecto. Ahora, allí hay almas superiores. Está el mundo de Briah, que en Briah empieza a generarse los primeros pensamientos, la meditación, donde hay cierto ocultamiento y no es tan elevado como Atzilut. Entonces el mundo de Atzilut o emanación es comparado con la sefirá de Jochma, que Jochma es totalmente anulación a su origen y todavía no están delineados los componentes de esa iluminación, de ese rayo inicial. Entonces eso es Atzilut. Y Briah es Binah, es el entendimiento, que es la base de la mente, que es entender, comprender, de poner límites y ver los aspectos, todos los aspectos de ese rayo inicial, de esa idea inicial, para poder entenderla. Entonces, por eso, Briah y Atzilut, o Jochma y Binah, son llamados padre y madre, porque ellos dan origen a el mundo siguiente, que es de las emociones, es llamado Yetzirah, de las formas. Y entonces las emociones dan lugar a la acción, que es el mundo de Asiá. El mundo de Asiá es el mundo de nosotros nos movemos, que nosotros conocemos la parte física, y tiene dentro suyo una parte espiritual, que es lo que se llama específicamente Olama Asiá, el mundo de la acción, que es donde están todos los ángeles, la infinidad de ángeles, que cada uno está encargado de una parte de la creación. Cada átomo, cada chispa, cada molécula, cada átomo, cada célula, criatura, todo tiene su ángel o ángeles que lo manejan y le dan vitalidad en la creación. Son los ángeles específicos de hacer que las cosas existan en este mundo. Esos ángeles vienen de a su vez otros ángeles que hay en el mundo de Yetzirah, que son los ángeles que dan el motor. Por eso los animales son comparados con el burro, con el águila, perdón, con los ángeles de la carroza, con el buey que da fuerza, que empuja, con el águila que lleva con sus alas, con el león que es el que maneja todas las cosas en forma emocional, el poder de regir. Y así todas las emociones, las 6 emociones que hay en el mundo, que hay en el corazón. Y ahí están los ángeles que reciben órdenes de otros ángeles, que por supuesto cada vez hay menos, cada vez esa pirámide se va haciendo más pequeña. En el mundo de Briah hay ángeles que son los ángeles que manejan a los de abajo. Y son relativamente más intelectuales porque ellos tienen que saber cómo cumplir las órdenes de Dios y transmitírselas tal cual a los ángeles de abajo que van a realizarla. Pero en general, así como el mundo de Yetzirah pertenece a los ángeles, también hay almas de nivel inferior que tienen que ver con las emociones. Todas las personas que se dejan llevar por las emociones, no significa que es bueno o malo. Y en el mundo de Briah, relativamente están las almas de los hombres justos, y hay, como decíamos recién, algunos ángeles que están, pero de todas maneras las almas de esos hombres justos están por encima de todos los niveles de ángeles. ¿Por qué?
Porque en general los ángeles están comparados con los animales y las almas de los seres humanos a los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene libre albedrío y otro no. Todos tienen emociones, todos tienen pensamientos, pero el pensamiento del animal está dirigido a cómo satisfacer las órdenes que le da su cuerpo, cómo llevar adelante su naturaleza. Es aquello que Dios le dio, sin ningún pensamiento de revelación o de aceptación. En cambio, las almas, y así los seres humanos que están a nivel emotivo, no se dejan llevar por su raciocinio, que lo hace comprender que existe Dios y que hay algo superior y que este mundo es un pasaje, como decíamos, hacia algo que está por encima y que hay cosas nobles que uno tiene que dominar y no dejarse llevar por las emociones, sino que uno tiene que manejar las emociones. Entonces, ese nivel de Yetzirah es el mundo de los ángeles emotivos, pero también de las almas que están a nivel de animal, como los ángeles que están a nivel de animales, como los Hayotakodes, las bestias sagradas, etcétera, etcétera. Y en el mundo de en cambio las personas de nivel superior, que hacen que su mente maneje las emociones, ellos reconocen al Creador, a pesar de que todavía tienen su ego, reconocen al Creador y saben que tienen que manejar sus emociones y alejarse del mal y hacer el bien en aras de cumplir un propósito superior. Entonces, cuando se habla en Kabbalah de los mundos superiores, en realidad el ser humano no tiene capacidad para captar lo que es la espiritualidad. Las cosas espirituales, como su nombre lo dice, tienen que ver con el alma. Y nuestra mente está adaptada y creada para manejarnos en el mundo físico. Pero eso no significa que nuestra mente no nos permita entender lo que pasa ahí arriba. Y cuando viene el Mashiach va a cumplir que desde mi carne voy a captar la divinidad. Entonces, incluso por encima del intelecto, yo voy a ver las cosas espirituales y voy a percibirlas. En este momento no. Y eso es parte del exilio, parte del ocultamiento de Dios, que nos tenemos que imaginar. Los animales y los ángeles no tienen capacidad de libre albedrío, o sea, de imaginarse para aquí o para allá, y decidir qué es bueno y qué es malo. Y entonces hay la diferencia entre los seres humanos y los animales, y como explica el Rebbe aquí, la diferencia entre aquellas personas que son llamadas animales, behemoth, porque se dejan llevar por sus emociones, y las personas que son llamadas Adam, porque Adam viene de Edamele Elión, similar a lo supremo, a imagen divina. ¿Por qué? Porque a imagen divina todo es perfecto y todo es Nefesh Elokit, y esa es la alma que hay dentro del judío. Y por eso explica el Rebbe, explica así la Torah y el Hasidut y la Kabbalah, que hay una diferencia entre el judío y el resto de los pueblos, porque Dios puso dentro de ellos un alma divina que le permite captar mejor la divinidad. Y por eso puede ayudar a todos los demás pueblos a que se eleven también a ese nivel. A tal punto que puso almas judías dentro de cuerpos que no son judíos, para llegar todavía más profundo y elevar la creación de todavía de más abajo, como en la parábola de que cuando uno quiere levantar algo desde su en completo, tiene que cavar más abajo, desde más abajo de los cimientos para levantar todo el edificio. Si lo levanta por el medio lo rompe y queda agarrado la parte de abajo. Y entonces ese es el motivo por el cual a veces el judío cae más bajo que el resto de las personas, que una persona que no tiene ese nivel tan elevado. Porque por un lado, lo más elevado siempre cae más bajo.
por el peso, cuando más alto se está, más profundo se llega, tanto en forma positiva como en forma negativa. Entonces, explica Hasidut que incluso aquellas personas que han caído muy bajo, es porque en general tienen un alma muy elevada y Dios los manda allí arriba, allí abajo, para que incluso, como decíamos recién, hay que ir más abajo todavía de lo que uno quiere elevar, y donde se encuentran aquellas cosas que no son deseables. Pero no hay más remedio, porque si no, uno no termina de abarcar todas las raíces, aquellas que están enterradas en lo más profundo. Y no hay ninguna chispa, ninguna raíz que no sea elevada. Entonces, Dios mandó a las almas más elevadas a lo más bajo para que eleven los niveles más bajos de la creación. Entonces, a través de cumplir los preceptos y de no contaminarse con aquellas cosas prohibidas, entonces se puede llegar a lo más bajo y mantenerse puro. Por eso aquellas personas que caen demasiado bajo y no saben, no pueden sobreponerse, no pueden rescatar esas chispas, no pueden rescatar esas personas, porque ellos mismos están contaminados, entonces a su vez necesitan a alguien que lo venga a rescatar. Entonces el trabajo es doble. Y este es el objetivo de mantenerse sano, espiritual y físicamente, porque no hay manera de no contaminarse, de no caer bajo en este mundo. Pero cuando uno cae bajo y se da cuenta, puede salir de allí. Y al salir de ahí, entonces lleva consigo que esas chispas que están tan abajo. Entonces, el Rebbe dice que no hay que denigrar el trabajo de las personas que su trabajo es meramente emocional, o incluso aquellos que su trabajo es físico. Al contrario, es un trabajo, como discutíamos en las clases anteriores, muy querido por Dios, porque están trabajando con todo su corazón y con toda su alma, en el sentido de la intención que tienen al realizar. Están trabajando a nivel de su alma en forma emocional. Pero igual dice que no se compara con el trabajo de aquellos que utilizan sus emociones a través de manejarlas y refinarlas con la mente. Entonces dice, acá están las clases anteriores. Bueno, no lo vamos a buscar, se los leo. Dice, sin embargo, esto del distintos trabajos que tienen que ver con las emociones y el amor y el temor supremos a Dios. Dice, sin embargo, esto se aplica únicamente a aquellas almas que están realmente en el nivel de Neshama, las que representan una comprensión intelectual superior del bendito Ein Sof. O sea, el amor verdadero a Dios es aquel que no es solamente una emoción, sino que es también una comprensión, es algo consciente, y surge no solamente porque es algo natural, sino porque además fue refinado y fue descubierto y elevado más todavía a través del trabajo intelectual, a través de la meditación y el estudio de la Torá y la meditación en la grandeza de Dios y en el objetivo de la creación. Pero los tzadikim, que estos son los que están en el mundo de Briá, que están en la categoría de Ruach, o sea, habíamos dicho también que hay dos niveles de tzadikim. Están en los tzadikim que trabajan con las emociones, relativamente, y el resto de las almas de Israel. Dice, y análogamente también todas las demás almas de Israel que han servido a Dios con temor y amor naturales ocultos en el corazón de todo Israel, no ascienden allí salvo en Shabbat y Rosh Hodesh. Habíamos dicho que
toda la creación se eleva dentro de los mundos en Shabbat con respecto a los días de la semana. ¿Qué significa? Que aquellas almas que están en el mundo de Yetzirah, o sea que trabajan con las emociones, de repente en Shabbat y en Rosh Hodesh reciben una iluminación especial en su mente, comprenden cosas que el resto de la semana no se pueden comprender. Por eso es tan importante el estudio de la Torah en Shabbat, y incluso hay algunos que no duermen porque todo lo que se estudia y todo lo que se recibe en Shabbat está por encima. Y habíamos dicho que hay dos niveles de jardín del Edén. Está el jardín del Edén inferior, que es el mundo de Yetzirah, donde van las almas que trabajaron a Dios con sus emociones puras. Y está el mundo el mundo de Briah, donde está el jardín del Edén superior, el Gan Eden Elión, que es aquellos que trabajaron, los tzadikim verdaderos, que trabajaron con verdadera intención al hacer las mitzvot. Entonces hay como una columna por medio de la cual las almas se elevan. El intelecto de un ser creado goza y deriva placer solo de aquello que concibe, entiende y conoce. ¿Sí? Como estudiamos en la clase anterior. Entonces, uno puede tener placer físico, pero el verdadero placer es aquel que tiene conciencia de qué es lo que está haciendo y de cuál es el motivo, y por supuesto tiene conciencia del placer mismo que está gozando. Y eso a través de qué? De aprender con su intelecto y entendimiento tanto como le es posible captar de la bendita luz Ein Sof por medio de su sabiduría y su entendimiento que brillan allí en el mundo de Briah, en el mundo de la meditación. Por eso Itbodedut y Itbonenut, como estudiamos tantas veces, son dos cosas diferentes. Itbodedut es separarse del mundo para hablar con Dios y contarle todo lo que pasa. Entonces eso es más bien a nivel emotivo. Pero Itbonenut, que viene de Binah, Itboded viene de Bidut, que es aislación. En cambio, Itbonenut, que viene de Binah, quiere decir entendimiento. También significa hablar con Dios, pero a nivel no de las emociones y de derramar el corazón, sino de conocer a Dios, entender a Dios, y eso a través de qué, como hacemos en Hasidut, a través de entender a nosotros mismos, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces cuando uno comprende cómo son sus emociones, cómo funciona su mente, incluso cómo funciona el cuerpo y cómo uno reacciona a las conductas, etcétera, etcétera, entonces uno puede comprender mejor a Dios. Si uno actúa instintivamente, también es bueno servir a Dios así, pero no se llega a ese nivel de comprender y hacer. ¿Cuál es el objetivo de comprender? Es tener libre albedrío, porque si uno se deja llevar por las emociones, que son instintos, no está decidiendo si hace bien o mal. Hace el bien porque así es su naturaleza, o hace el mal porque así es su naturaleza, o a veces una cosa y a veces otra. Pero cuando uno entiende lo que está haciendo y meditó en todas estas cosas, entonces uno puede decidir si eso que está haciendo si esto que está haciendo está bien o mal, y por supuesto guiándose por lo que dice la Torah, y puede decidir si lo hace o no. Entonces es un nivel de cumplimiento muy superior, y esa es la diferencia entre el ser humano verdadero, entre Adam y las Behemot y Hayot. Entonces dice, acá comenzamos la clase de hoy. Espero que todo lo que estudiamos durante estos 50 minutos les haya servido. Tratamos que no sea lo mismo en la clase anterior, pero hicimos un resumen, y aquellos que entraron tarde pueden escuchar una hermosa carta del Rebbe y una meditación con respecto a lo que está pasando en el Caribe, donde hay gente que está sufriendo, y entender un poco por qué se sufre y cómo hacer para estar por encima de ese sufrimiento, y a veces incluso evitar el sufrimiento físico y espiritual.
Entonces dice, estas almas que sirvieron a Dios solamente con amor, hasta aquí llegamos. El servicio a Dios por parte de estas almas. Un segundito. Ah, ok. Dice, estas almas que sirvieron a Dios solamente con amor y temor naturales son privilegiadas con ascender ocasionalmente a Briah, incluso cuando no es Shabbat o Rosh Hodesh, más alto que los ángeles, a pesar de que ellas, al igual que los ángeles, sirvieron a Dios solo con temor y amor naturales. Ah, acá había una partecita que faltaba. Bueno, entonces se lo leo completo. El servicio a Dios por parte de estas almas es considerado superior al de los ángeles y por eso son privilegiadas con ascender ocasionalmente a Briah, más alto que los ángeles, a pesar de que ellas, al igual que los ángeles, sirvieron a Dios solo con temor y amor naturales, porque a través de su temor y amor es subjugada el Citrahara metido en sus cuerpos, ya sea en el caso del temor, en el plano de alejarse del mal, absteniéndose de hacer el mal y con ello conquistando y quebrando sus pasiones. ¿Ok? Entonces, aquellos que se esforzaron con su intelecto, con su raciocinio para ponerse por encima de sus emociones, entonces ellos son premiados con tener un conocimiento, una elevación intelectual más grande. Entonces, cuanto más conciencia tiene uno de lo que está haciendo, más placer tiene. ¿Por qué? Porque ellas decidieron alejarse del mal y hacer el bien, conquistando y quebrando sus pasiones, como en el caso del amor, subyugando a la Citrahara. El Citrahara es el otro lado de la santidad, es lo contrario de lo sagrado. En el plano de hacer el bien, como se explicó antes. Estas almas, mientras estuvieron en el mundo físico, tuvieron libertad de elección. Podrían haber elegido el mal, Dios libre, mas eligieron el bien a fin de subyugar la Citrahara, de manera que sea elevada la gloria de Dios. Entonces, esta es la recompensa que reciben las almas en el mundo por venir. Y habríamos dicho que hay dos mundos por venir. Uno es el mundo por venir que hay ahora, que es el que se van las almas después que salen del cuerpo. Pero está el mundo por venir de los días del Mashiach, donde también va a suceder esto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las almas no van a tener que salir del cuerpo para percibir esto, como decimos recién, que desde mi carne voy a percibir la divinidad. Entonces ¿cuál es entonces la recompensa de la llegada del Mashiach? Que vamos a ver la verdad. Y en mérito de que va a llegar el Mashiach, hay dos opiniones. Una porque hicimos todo bien, otra porque hicimos todo tan mal que no hay forma de solucionarlo, tiene que venir el Mashiach para arreglar todo. Pero siempre es en mérito. ¿Por qué viene el Mashiach para arreglar a pesar de que nosotros no terminamos de perfeccionarnos y que hacemos cosas malas? En mérito de todos los 6.000 años que estuvimos aquí, las almas estuvieron reencarnándose y viniendo a este mundo para cumplir los preceptos y pagando el precio de aquellas cosas que hicieron mal. Entonces, gracias a eso, estamos en la época del Mashiach, que ya tiene que venir.
Entonces, no solamente se eleva la gloria de Dios allí donde se encuentra esa persona o esa alma, sino que eso se eleva en todos los mundos, con una elevación similar a la superioridad de la luz que emerge de la oscuridad por sobre la luz ordinaria. Dice Shlomo Amelech, que hay una ventaja, una virtud de la luz que viene de la oscuridad. Él dice de la sabiduría respecto al pensamiento vano, que viene del pensamiento vano, como la luz que viene de la oscuridad. Es como cuando uno está sano, no valora lo que tiene. En cambio, cuando uno se enferma, después cuando recupera la salud, esa salud la valora más. Y similarmente, cuando una persona hace todo bien y no peca, a veces no es valorado tanto como aquel que cayó y se repuso, hizo teshuvá y se elevó por encima de ese nivel tan bajo que cayó. Entonces, así como los tzadikim tienen una recompensa muy grande por el hecho de no haber pecado nunca, los que somos Baal Teshuvá y aquellos que pecamos, incluso seguimos pecando, o sea, seguimos haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, cuando volvemos y hacemos algo bueno, ese impulso de salir del barro, de salir de la oscuridad, nos lleva a un nivel superior incluso de algunos tzadikim. Todo lo mencionado arriba hacia la morada de las almas y su ubicación. De acuerdo con esos niveles y el esfuerzo, de acuerdo con el esfuerzo así la recompensa, así también cada alma tiene su morada en los mundos espirituales en distintos niveles. Su Torah y servicios divinos, sin embargo, son en realidad absorbidos en las 10 sefirot, que son una manifestación de divinidad y con las que se une la bendita luz Ein Sof en unión perfecta. Entonces, por un lado está la recompensa que recibe esa alma, y por otro lado, el efecto que produce la Torah que estudió y los preceptos que cumplió, el servicio divino que realizó. ¿Por qué? Porque todo eso es una luz que retorna, todo lo que Dios nos dio para ser creados y la vitalidad que nos da para existir y cumplir los preceptos, viene de arriba para abajo. Eso no es un mérito nuestro. Pero todo lo que nosotros nos esforzamos para elevar esa luz que hay en la Torá y a través de los preceptos que cumplimos, toda la luz que revelamos, eso se eleva por todos los mundos y aumenta la gloria de Dios y además es absorbida en las 10 sefirot. O sea que esas 10 sefirot del mundo de Atzilut, que es lo más elevado, ellas mismas se llenan más de luz y así aumentan el placer de Dios. ¿Por qué? Porque esas 10 sefirot son una manifestación de divinidad y con las que se une la bendita luz Ein Sof en unión perfecta. Habíamos estudiado las clases anteriores que las sefirot en realidad son parte de este mundo. Son instrumentos con que Dios crea el mundo, de esas 10 sefirot, al igual que las letras con que esas sefirot son manejadas y con que se crean todas las cosas que existen en todos los mundos. Pero como en el mundo de Atzilut, habíamos dicho, Atzilut es emanación. ¿Qué significa emanación? Que es un resplandor de la luz infinita que se inviste y que se concentra para crear los mundos inferiores. Entonces, esas sefirot que hay en los mundos superiores, que hay en el mundo de Atzilut, son una con la luz infinita antes de la creación de los mundos. Entonces, cuando nosotros revisamos algo, ¿cómo es que llega eso tan pequeño y tan simple a conectarse con Dios y afectar los mundos superiores? Incluso llenar la luz infinita de Dios que está antes de la creación,
porque sube a través y se inviste en esas sefirot, que ellas están conectadas con esa luz infinita. Para entenderlo más a nivel profundo, y que dejen de esto que sea palabras, lo tenemos que entender a nivel nuestro. Cuando nosotros nos esforzamos para entender una idea que entra en nuestra mente, y que esa idea en nuestra mente llegue a la acción, la tenemos que entender y ir haciendo bajar a través de nuestro intelecto para que llegue a transformarse en una emoción. Y esa emoción, que nosotros lo vamos a hacer con más gesed, o con más amor, con más temor, le vamos dando distintas características, nos va a llevar a tener conductas de cómo nos relacionamos con el mundo exterior. Y por fin, eso va a resultar en una acción. Entonces, lo primero que estuvo en la mente va a ser lo último en la acción. Porque todo eso va a ser un encadenamiento de distintos poderes del alma, como estudiamos en nuestras clases y tenemos en los libros, está en la web, desde la Sefirá superior, que es la primera revelación que viene del inconsciente, que nos impulsa a hacer algo al final. Y entonces, en medio de todo eso hay meditación, y hay comprensión, y hay influencia sobre las emociones y las conductas, hasta que nos lleva a hacer algo. Desde que surgió mi idea, desde el inconsciente en mi cabeza, hasta que yo moví un dedo para hacer esto, se produce todo ese proceso de las 10 sefirot, es lo que se llama el árbol de la vida. Pero ¿de dónde viene todo eso? La Kabbalah estudia todos estos asuntos, pero ¿de dónde viene? Para entenderlo hay que ver Hasidut y entender cómo es el ser humano. ¿De dónde viene esa idea que surge en mi cabeza como algo nuevo? Viene de mi voluntad, de los niveles de almas superiores que están conectados en su raíz con Dios. Entonces, en definitiva, lo que a mí se me ocurre en la mente, en este mundo de Asia, viene de infinitas contracciones de distintos mundos, que es lo que Dios quiere que se me revelen dentro mío. Entonces, si yo en este momento estoy pensando qué auto mejor puedo comprar, entonces quiere decir que eso atravesó infinitas contracciones, porque en realidad lo que ese auto representa es qué medios yo tengo que utilizar o revelar, llevar a la práctica en este mundo para cumplir la voluntad de Dios. Que cada uno tiene sus tareas. Pero si yo estoy pensando que el auto es un medio, es un fin en sí mismo, entonces estoy cortando la revelación de Dios a un nivel muy alto. Entonces todo lo que pasa después ya no tiene, ya no lo puedo comprender, no puedo entender a Dios. Estoy llevando todo eso a un nivel muy oculto. En cambio, si yo de repente se me ocurre esa misma idea, se me ocurre ese auto, pero porque yo estuve pensando cómo servir a Dios, cómo hacer para llegar a lugares más lejanos, y entonces Dios me dice a través de mi mente, cuando la mente está refinada, rectificada para que todo lo que yo pienso es para hacer cosas buenas, entonces Él me lleva a ese lugar donde va a estar aquello que yo necesito. Entonces ya no me importa cuáles son las características exactas del auto. Yo le voy a decir a una persona experta, porque yo no tengo ganas de ocuparme de saber cómo funciona un auto. Yo lo que necesito es saber que necesito un auto de estas características generales para hacer determinada función. Y así pasa también entonces con la creación de los mundos. Cuando más está elevada la raíz del alma de la persona, entonces más está conectada con el verdadero motivo, el verdadero motivo de que Dios tiene para que baje esa alma. ¿Ok? Entonces,
como decía antes el Rebbe, por un lado, la recompensa mía va a ser mucho más grande porque yo hice el trabajo muy bien y creé muchos beneficios para la empresa. Pero por otro lado, la empresa misma se va a ver beneficiada y eso es sobre todo el objetivo de la empresa. Asimismo Dios, toda la Torah que yo estudié y la forma en que yo la apliqué, todo eso va a elevarse y va a elevar todos los rangos superiores de la creación. Cuando el empleado más bajo hace algo bueno, se benefician todos los estratos superiores hasta el dueño, y hasta la familia del dueño, y hasta toda la ciudad donde vive el dueño. Y todo, ¿entienden cuál es la parábola de una pequeña acción que uno hace en este mundo? De repente tiene una acción tremenda allí arriba porque se va potenciando. Así como yo estoy hablando ahora, y si no tuviera el micrófono, yo solamente me escucharían los que están acá a pocos centímetros. Cuando yo pongo el micrófono estoy potenciando eso para que llegue a lugares completamente imposibles que llegue la voz humana. Entonces todo ese trabajo lo hizo Dios. Él creó toda una serie de ángeles y mundos y sefirot y poderes para que aquella pequeña acción que yo estoy haciendo aquí, que yo la veo como pequeña, está haciendo un efecto enorme en los mundos superiores, y no solamente en los mundos, sino en el creador de los mundos. Por eso, a pesar de que uno baje a lo más bajo y sufra y se exija hacer cosas que normalmente no haría, si uno sabe el placer y el efecto que está provocando allí en los mundos superiores y en el creador, entonces directamente no le interesa la recompensa. Como dijo la Nura Zaken, que estuvo 2 horas antes de la tefilá y toda la congregación estaba esperando que el Rebbe termine su meditación y esté preparado para hacer tefilá. Y de repente golpeó la mesa y dijo: yo no quiero tu Ganeden, no quiero tu recompensa, yo te quiero a vos. Entonces eso es el alma judía. No interesa todo lo que hay alrededor, si es nada más que un instrumento, es nada más que un medio que Dios le dio y donde lo puso para llegar a ese lugar superior. Entonces, ya no es una recompensa que uno está buscando, sino que la misma mitzvah es la recompensa. Por eso dice el Pirkei Avot: Zahar mitzvah, Zahar aveira, la recompensa del precepto es el precepto mismo. Porque precepto en hebreo es mitzvah, que mitzvah viene de Tzavta Vejibur, que significa unirse y unificarse. El precepto es lo que nos une con Dios. Entonces, las almas más elevadas no les importa el sufrimiento ni las recompensas. Solamente quieren no estropear el objetivo y hacer exactamente lo que Dios quiere porque esa es su propia recompensa, sentirse uno con Dios. Entonces, cuando uno da placer a Dios, uno mismo siente a Dios dentro de uno y siente el placer infinito que tiene Dios por una pequeña cosa que está haciendo. Por ejemplo, en este momento yo tengo placer, ustedes están escuchando, y a lo mejor le pueden gustar una o dos palabras que yo he dicho, pero si yo sé pero el placer de que yo tengo de transmitir Torah, incluso el sufrimiento que tengo por no transmitirla como corresponde, pero de todas maneras, el placer que yo tengo de esforzarme y dar todo lo que tengo para hacer lo que me dijo el Rebbe, que es diseminar las manantiales del Hasidut. Entonces, cuando yo comprendo que esta es la verdadera voluntad de Dios, entonces el placer mío es infinito, entonces ya no me interesa todas las demás recompensas.
y la plata que recibo y la comida que como y la computadora los medios que tengo para hacer la tarea son nada más que eso, un medio para hacer la tarea, no son el fin en sí mismo. Muy bien, entonces avanzamos poquito en esta clase tercera. Este es un capítulo muy grande y que hay que meditarlo mucho, por eso les pido por favor que entren y lean el capítulo de antes, lo vayan meditando, porque así podemos avanzar mejor. La clase que viene, Besrat Hashem, vamos a avanzar un poco más sin tener que retroceder tanto antes. Y esperemos que Besrat Hashem haya pasado todo el sufrimiento, que no haya habido sufrimiento con toda la gente en el Caribe y por ende, evidentemente, en todo el mundo. El domingo, si Dios quiere, vamos a comenzar con el curso de Bait Bari, de la casa saludable. ¿Por qué? Porque un hogar saludable, como dijimos recién, estamos haciendo un hogar saludable para Dios. Y haciendo que uno esté sano, hace que también se pueda cumplir los preceptos en forma correcta, con todas las ganas y todo el placer. Entonces, vamos a dar 2 clases este domingo. Vamos a tratar de dar las clases normales de Alajá y de Hasidut a la noche. Si no llego a dar la clase de Hasidut me van a perdonar. A lo mejor la vamos a trasladar otro día. Vamos a dar 2 clases para Bait Bari, porque como ustedes ven, está todo conectado. Una la voy a dar yo, otra la va a dar Hannah Miriam, que va a ser a la 1 de la mañana de Israel. O sea que yo la mía la voy a dar a las 10 de la noche. Y 3 horas después, Hannah Miriam, así que ustedes van a tener durante el día para disfrutar de las clases de Hannah Miriam, que muchos de ustedes la conocen. Ella es una experta en educación y va a hablar justamente esa parte de cómo hacer un hogar saludable a través de una educación correcta de los padres, de los hijos, de cada uno de los componentes, como sea que estén compuestos el hogar. Así que escríbanme. Este domingo las clases van a ser abiertas, no solamente aquellos que se inscribieron, que ya hay muchos inscriptos, pero queremos que todos vean cómo va a ser la clase y que todos disfruten de ella. Entonces, dice que para terminar, su Torah y servicio divino, y sin embargo son en realidad absorbidos las 10 sefirot, que son una manifestación de divinidad y con las que se une la bendita luz e Sof en unión perfecta. Específicamente esto significa que la Torah y el servicio divino de la persona ascienden a las 10 sefirot de Briá, que son generados por el temor y amor intelectuales, y a las 10 sefirot de Yetzirá, que son instados por el temor y amor naturales. Entonces, de ahí suben a Atzilut. Bendiciones a la tierra de Israel, los queremos mucho. Escríbanos para inscribirse en el curso, pero ya les digo, van a ser clases abiertas, van a recibir todos el enlace y después vamos a dar clases particulares.